Buenos días, el día de hoy estamos muy contentos porque el Evangelio hoy nos da una enseñanza muy grande y también muy importante para nuestra vida como cristianos. El día de hoy Jesús en el Evangelio dice una palabra matadora, una palabra muy fuerte. Él dice, misericordia quiero y no sacrificio, respecto a aquello que le insinuaron los fariseos sobre los apóstoles que fueron a cortar trigo y se lo empezaron a comer en la cuestión del trabajo y todas esas cuestiones del día sábado. Entonces Jesús dice esta palabra, misericordia quiero y no sacrificio. En la actualidad para nosotros ha sido muy común escuchar la palabra misericordia, que el año de la misericordia, que el año del Padre, que el año del Padre misericordioso. O sea, la misericordia ha tomado un sentido muy importante y grande para nosotros. Pero realmente, o sea, ¿qué es la misericordia o qué es lo que nos pide con Dios o Jesús con esta palabra o en ese sentido de la misericordia? Y para esto, pues tenemos que irnos a la raíz de la palabra. ¿Por qué? Porque de hablar de misericordia, también tenemos que hablar y entender que nosotros debemos de sentirnos misericordiados. Entonces, cuando se habla sobre la misericordia, entendemos la palabra misericordia en ese sentido. Fíjate, dice, viene del latín, misericordia, viene del latín miser, y ¿qué significa o qué quiere decir? Miserable, desdichado. Y también cordis, que es corazón. Y esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los otros. O sea, la misericordia no es nada más ir y dar la palmadita al que está triste, al que lo necesita, al pobre, al desvalido. La misericordia es tú también sentir esa desdicha, ese dolor, ese sufrimiento, para a raíz de esto, poder tender la mano. Entonces, Jesús nos pide esto, que nosotros tengamos misericordia para con los demás, que sintamos el dolor para con los demás. Y para esto se me viene a la mente una experiencia, o más bien experiencias que se ven en todo el mundo en cuestión del sufrimiento. Muchos padres de familia al perder un hijo se cuestionan por qué lo hizo Dios, dónde está Dios. Incluso en las grandes guerras, en las matanzas, en aquella persecución judía de los nazis hacia los judíos, se dice, bueno, entonces, ¿ahí dónde estaba Dios? O sea, ¿dónde estaba esa misericordia de Dios para con aquellas personas que han sufrido? Y la respuesta pues es muy sencilla, Dios ahí estaba, Dios nunca se fue. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue un acto del hombre, un acto que él con su libertad decidió ofender, decidió matar al otro. Pero Dios estaba en aquel que estaba ahí sufriendo, en aquel niño, en aquella mujer, en aquel hombre que iba a ser asesinados. Ahí estaba Dios en ese sufrimiento. Dios nunca se apartó, simple y sencillamente era ir a buscarlo. Y yo creo que ya son reflexiones muy personales, pero también considero que aquellas personas que sufren, aquellas personas que están en ese constante sufrimiento y dolor, es donde también más sienten la presencia de Dios. A lo mejor se sienten abandonados, pero con el paso del tiempo y en el proceso de aquel sufrimiento, también van sintiendo y perciben y se dan cuenta que Dios nunca los abandonó, que Él siempre estuvo ahí presente en la mano del otro, acompañado por el otro, en la presencia del otro, que a lo mejor por nuestra ceguera de dolor, pues nunca lo vieron. Entonces ahí es donde Dios se hace presente. Y por eso es importante, entonces también, aunado a la misericordia, ver la cuestión del templo. El templo, aquel lugar de culto, aquel lugar importante, aquel lugar en el que para nosotros el templo tiene un significado muy importante y muy sagrado por lo que representa y por el sacrificio eucarístico que se realiza en el templo. Pero este sacrificio eucarístico pues también va
llevado a algo más grande, ¿verdad? Que es enseñarnos y que cuando salgamos del templo nosotros salimos con nueva energía, con nueva ímpetu para poder proclamar a Cristo. Y proclamar a Cristo pues es llevar su misericordia también. Te invito a que este día justamente seamos misericordiosos con nosotros. ¿Por qué? Porque también veamos, y quiero que yo te recordé que te había dicho sobre la cuestión de sentirnos misericordiados. Sentirnos nosotros misericordiados es decir, que Dios también siente nuestro dolor, nuestro sufrimiento, que Él también nos acompaña, que también nosotros nos sentimos perdonados. Y una vez que nosotros nos sentimos perdonados, amados, sanados, también nosotros tenemos la capacidad entonces de poder expandir esta misericordia de Dios. Pues muchísimas gracias por este día, por escuchar esta pequeña reflexión. Esperemos seguir adelante. Te pido también que hagamos muchísima oración y que me ayudes a compartir estos pequeños videos para que otros también escuchen la palabra de Dios, las pequeñas reflexiones, y me sigas en las diferentes redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter. En todos aparezco como Diácono Juan de. Y pues hay que hacer comunidad. Estoy muy contento de hacer comunidad con ustedes. Hay gente que me ha escrito, hay gente que está al pendiente de las pequeñas publicaciones que se hacen. Y pues vamos caminando. Creo que la iglesia y esta pequeña comunidad que se entorna aquí con ustedes, pues va creciendo, y vamos creciendo también en hermandad, aprovechando las redes sociales que nos ayudan a acercarnos, que nos ayudan a conocernos, que nos ayudan a incluso pedir ayuda espiritual en muchas de las ocasiones. Pues que Dios te bendiga y te bendigo, que Dios te bendiga. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.